Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video. En la sesión de hoy vamos a revisar cómo generar gráficas en 2D, ya que pues las gráficas pues son muy necesarias para poder darle una interpretación a una gran cantidad de datos y poder manejar esta información y hacer que se entienda mucho mejor o sea más fácil entenderla. Si recordamos, pues en las gráficas podemos identificar lo que serían tendencias, valores altos o valores mínimos, valores muy bajos, etcétera, ¿no? Entonces va a ser de mucha ayuda poder utilizar gráficas. En MATLAB vamos a ver una gráfica, cómo generar gráficas básicas. En este caso vamos a utilizar la función plot. Esta función nos permite generar gráficas de dos valores, ¿no? Un conjunto de valores, por ejemplo aquí el valor 1 va a ser el conjunto de valores que tengamos en el eje de las abscisas y valor 2 va a ser el conjunto de valores que tengamos en el eje de las ordenadas. Prácticamente lo que tenemos es un vector en el eje de las X y un vector de valores en el eje de las Y. Obviamente tienen que tener el mismo tamaño para que podamos, para que se pueda realizar la gráfica, de lo contrario nos marcaría un error el programa. Y la función plot también nos permite manejar opciones. Es decir, las opciones van a ser ponerle título a la gráfica, ponerle un nombre al eje X, un nombre al eje Y, poder cuadricular, escoger el color que queramos para la línea de tendencia, para los puntos o marcadores, etcétera. Esas son las opciones. En un momento las revisamos. Bien, por ejemplo aquí ya tengo, voy a generar dos vectores que les llamé pues así precisamente valor 1 y valor 2. El valor 1 es un vector que empieza desde el 0, va de 2 en 2 y termina en 20. Ya sabemos cómo generar este tipo de vectores. Y el vector 2 tiene estos números, ¿no? En este conjunto de datos. Bien, si le damos correr, podemos ver que precisamente se generan nuestros datos para el valor 1 y valor 2 y ambos son vectores de 1 por 11. Bien, no quiero que aparezcan otra vez estos y vamos a utilizar precisamente nuestra función plot. Plot y entre paréntesis voy a agregar obviamente valor 1 que va a ir en el eje X y valor 2 que va a ir en el eje Y. Entonces, siempre es los datos que queramos en el eje X van a ir primero y después los que queramos en el eje Y van a ir en segundo lugar. Y vamos a utilizar precisamente la parte de opciones. Para ingresar la parte de opciones, en este caso para ponerle un color y un marcador a mi gráfica, lo vamos a poner entre comillas simples, ¿no? Entonces, yo por ejemplo quiero que aparezca de color azul la línea. Quiero que sea una línea consecutiva, una línea gruesa. Se va a poner en este caso el signo del guión. Y quiero que el marcador sea el signo más. ¿Sí? Ahorita vamos a ver de dónde podemos escoger más colores y más marcadores. Bien. Igual le damos correr. Y aquí está. Me ha generado mi gráfica. Como ven, la línea es una línea sólida, continua. Los marcadores son el signo más, estas cruces, y es de color azul. Eso se lo indiqué en la parte de opciones. Vamos a ver qué otras opciones podemos tener. En la ayuda escribimos plot, que es nuestra función para hacer gráficas. Y podemos observar que nos da una gran variedad de ejemplos y de las formas en las que pueden ingresar los datos. Por lo general son vectores de datos en el X y vectores de datos en el eje Y. Bien, las opciones las podemos ver hasta acá abajo después de que aparecen los ejemplos. Aquí empiezan. Entonces podemos indicar el tipo de marcadores que se le pueden asignar a la gráfica. Aquí los tenemos. El estilo sería una línea simple, nos dice una línea sólida, que es lo que yo ocupé. También se puede ocupar dos líneas consecutivas, dos guiones, dos puntos o guión y punto. Y esto es lo que me va a formar, ¿no? Si yo escojo dos guiones consecutivos, se va a formar una línea intercalada, ¿no?
Si escojo los dos puntos, una línea punteada o línea y punto, puede ser la combinación. Los marcadores, tenemos aquí todas las letras y símbolos que podemos ocupar para que se vaya generando nuestro marcador. Yo ocupé el signo más y lo que se genera es esta crucecita que vimos en la gráfica. Entonces aquí a la derecha podemos ver los símbolos que van a aparecer en nuestra gráfica dependiendo la letra o símbolo que escojamos. El color, como ahorita vimos, MATLAB maneja los colores básicos, que va desde el rojo, verde, azul, el cian, un azul más claro, magenta, que sea un rosa, amarillo, negro y blanco. Y eso los vamos a determinar con una letra. Yo escogí el azul, por eso escribí en la gráfica B de azul y apareció mi línea de tendencia. En mi línea de tendencia el color, más bien, el color que le asigné. Vamos a ver que tiene otras formas de asignar colores, por ejemplo con un vector en formato RGB o en formato hexadecimal. ¿Sí? Pueden, si tienen la plantilla o tienen el código del color en específico que quieren en hexadecimal, lo pueden ocupar. También podemos ver que me deja agregar texto. Creo que está acá en la parte de abajo. También me permite agregar fecha. Y vamos a ver cómo agregar título y algunas otras opciones que pueden aparecer o que quiero que aparezcan en mi gráfica. Bien, entonces ya generamos la gráfica y entonces aquí voy a poner encabezado o título, más bien sería título en la gráfica. Me faltó título de la gráfica, de los ejes y la cuadrícula, vamos a ponerle. Bien, recuerden que esto lo puse como comentario para indicar que de aquí hacia abajo se va a agregar lo que les estoy comentando. Entonces, ¿cómo puedo agregarle un título a la gráfica? Pues con el comando precisamente de título, title. Y este va entre comillas dobles y vamos a indicar el texto, ¿no? Entonces yo puedo indicarle mi primera gráfica. Los ejes, los títulos que llevan los ejes, vamos a ocupar el comando o la función xlabel. Igual, entre comillas, le vamos a indicar el nombre, por ejemplo, eje X, con mayúsculas se va a poner. Y para el eje Y lo mismo, ylabel. Y entre comillas, eje Y, por ejemplo, ¿sale? Con la cuadrícula vamos a ocupar la instrucción grid, que sería de cuadrícula, y precisamente le vamos a decir on, ¿no? que coloque la cuadrícula. Bien, le damos correr y vemos que en mi gráfica ya se generó precisamente el título, como lo llamé, mi primera gráfica. En el eje X también lleva el título que le puse y lo mismo eje Y del lado izquierdo. Y como ven, se encuentra cuadriculada mi gráfica. Bien, si queremos ser más específicos en lo que estamos haciendo, igual en la ayuda, nos podemos ir a la ayuda y ustedes pueden ir buscando más opciones que se encuentran. Por ejemplo, de la función de título, como adicionar títulos, también vamos a encontrar aquí todas las opciones que me permite manejarlo, ¿no? Entonces no es necesario aprenderse todos los comandos, siempre nos podemos ir precisamente a la parte de ayuda. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que yo puedo escribir el texto, le puedo dar una especie de formatos, por ejemplo, también le puedo dar el tipo de color, le puedo indicar en qué color quiero que aparezcan. También puedo modificar el tipo de texto, marcar el texto ya sea, yo puedo poner un subíndice, puedo poner puedo expresar una potencia. Puedo indicarle que me lo maneje en letras negritas, en letras cursivas, itálicas o subrayado. En fin, le puedo especificar yo qué es lo que quiero que aparezca, ¿no? Podemos también incluir caracteres que se encuentran en código látex, también aquí funcionan.
Si quiero caracteres especiales como letras griegas, como alguna simbología, pues aquí podemos revisar cómo se escribiría, ¿no? Aquí tenemos precisamente todos los caracteres del lado derecho, donde dice símbolo. Y si yo quiero que aparezca, por ejemplo, aquí el trébol, pues voy a escribir esto, ¿no? Si quiero que aparezca diamante, voy a escribir esto y así sucesivamente. Entonces son los caracteres que uno puede incluir. Incluso uno puede representar alguna ecuación matemática. Aquí nos dan el ejemplo de la integral, lo que significa que también puedo ingresarle una expresión matemática. Bien, vamos a ver precisamente, me regreso aquí a la parte de los ejes y vamos a agregar las opciones. Entonces igual coma y le doy comillas simples, y si no me sé el nombre pues aquí lo voy buscando. Entonces por ejemplo el color, entonces yo le voy a indicar el color y lo mismo entre comillas, o se puede poner en formato RGB. Vamos a manejar un formato RGB. No recuerdo ahorita qué color en específico, así que me lo voy a inventar. 0.23, 0.45 y 0.78, por ejemplo. A ver qué color sale. Comillas y, bueno, coma y después comillas. Y ahora, por ejemplo, tamaño de la letra. Vamos a manejar el tamaño de la letra y quiero que sea de 14. Quiero que sea un poco más grande. Ya indiqué el color, el tamaño de la letra y, por ejemplo, yo quiero que eje X, revisando otra vez la ayuda, había visto por acá que puedo indicarle que esté en negritas. Entonces, para que esté en negritas, voy a escribir esto, ¿no? Slash o barra invertida y BF. Antes de BF, ahí está. Bueno, pues lo mismo voy a hacer con el eje Y. Voy a ponerle barra invertida, BF. Y esto va a aparecer en negritas. Lo mismo, le voy a poner el color, pero ahora no le voy a poner en un formato RGB, sino le voy a indicar que sea en color azul. Otra vez coma y pues lo mismo, tamaño de la letra, y quiero que esté en 14. Estas mismas opciones también se pueden poner entonces en el título. Por ejemplo, el color, y ahora le voy a decir que sea verde, nada más para que notemos, ¿no? Bien, le damos correr y efectivamente aquí vemos los cambios. Mi título está en color negro, el título del eje Y y del eje X ya es más grande porque le dije que fuera un tamaño 14. El color del título del eje Y es azul como se lo pedí, y el color que me inventé en formato RGB porque no recuerdo ahorita un color en específico con estos elementos, pero ustedes pueden investigar ahí en una paleta de colores que pueden encontrar en internet, y les va a decir qué tipo de código en RGB es el color en específico que quieren. Bien, entonces aquí es un color pues más o menos tirándole al azul. Y de esta forma entonces podemos hacer que nuestra gráfica se luzca mucho mejor. Aquí, como vemos, aparece nuestra opción de abrir la figura. Yo puedo, si le doy aquí el clic, debe de salir y ahí está. En esta ventana resulta a veces más cómodo trabajar una gráfica porque precisamente aquí ya tengo todas las opciones. Yo aquí le puedo indicar insertar y aquí está Xlabel, Ylabel, leyenda. Vamos a manejar, por ejemplo, una leyenda. Si yo le digo leyenda, que lo agregue, aquí está, ya agregó la leyenda y la puedo mover. Si me permite moverla, sí, aquí está. Por ejemplo, se llama data 1, que fueron los valores que salieron de aquí del dato. Pero no necesariamente lo tengo que manejar sin código, ¿no? Esta es la forma de manejarlo sin código. Si yo lo quiero manejar con código, lo puedo hacer aquí directamente, ¿no? Después de esto le puedo ingresar precisamente una leyenda. Y en la leyenda, en vez de datos, le vamos a poner nada más mis valores. Nada más para que vean que sí, lo que yo escriba puede también aparecer. O puedo editar más bien la leyenda. Y como vemos aquí aparece, ¿no? Aquí ahorita la moví tantito de lugar. A ver, yo quiero que estés por aquí en medio. Listo.
Me dice, se genera el código, o sea, leyenda, posición, y este fue el movimiento, ¿no? Me dice, ¿quieres copiarlo? ¿Quieres subirlo al código? Le voy a decir, a ver, súbelo. Y ya automáticamente me lo escribió, ¿sí? Entonces puedo quitar esta leyenda que yo había colocado, ya que ya me permitió subir el código. Y entonces cada vez que yo lo corra, se va a correr específicamente con estos valores. Aquí me puso posición. Ah, ok, es que borré el nombre de leyenda. No me di cuenta de eso. Le quité el nombre. Aquí le puedo poner mis valores. Entonces, este fue el de legend de mis valores. Es el título, que en vez de data va a aparecer mis valores. Y aquí como opción es la posición. Y la posición tiene este formato, que es precisamente la coordenada donde se va a colocar en específico, que yo la moví con el mouse para este caso. Listo, ahí está, ya cambió a mis valores. Bien, esta es la forma de hacer una gráfica simple. Vamos a hacer otra más con un ejemplo. Un ejemplo que a lo cual estamos acostumbrados en ingeniería. Vamos a ver lo que sería el movimiento de un cuerpo con aceleración constante. Y si recordamos, es una ecuación útil para determinar el desplazamiento de un cuerpo en función del tiempo. Y aquí vamos a considerar la aceleración, que es constante. Entonces, si recordamos la formulita, aquí le voy a dar a insertar, sí, y en este caso lo voy a escribir con código látex, y le vamos a poner distancia, va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y listo, aquí vemos cómo queda mi ecuación, le doy OK y ya queda en un formato mucho más formal. Bien, tenemos la distancia, la velocidad inicial y el por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Si recordamos, es una formulita ahí de velocidad en la parte de física, de un cuerpo desplazándose en forma horizontal. Y lo que vamos a hacer es crear precisamente vectores. Un vector va a ser el del tiempo y otro vector va a ser el de velocidad inicial. La aceleración, como es constante, pues ya sabemos que yo puedo declarar una variable que se llame aceleración precisamente, y esta aceleración va a ser constante, no sé, de 3.5. Y bueno, estamos manejando, digamos, en el sistema internacional, entonces son 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, otro valor que vamos a manejar va a ser la velocidad inicial. Vamos a ponerle velocidad 1. Y este valor de velocidad 1 va a ser de, pongámosle, 30. Listo. Ahorita me los estoy inventando, ¿no? Y la aceleración, tiempo, y vamos a crear el vector de tiempo, ¿no? Tiempo va a ser igual a, y yo quiero que el tiempo lo maneje desde los 0 segundos, que vaya en incrementos de 0.5 hasta 10 segundos. Entonces de inmediato se va a crear nuestro vector. Bien, si le damos aquí ahora sería correr sección, porque habría aquí una sección. Y hemos generado nuestro vector tiempo. El vector tiempo es de un vector de 1 por 21. Para que ya no aparezcan los resultados de la primera parte, vamos a ponerle aquí clear. Y aquí le vamos a poner punto y coma. Ya no quiero que aparezca este valor ni este. Y bueno, solamente va a aparecer mi vector. Correr. Y listo, solamente se quedaron nuestros vectores de aceleración, nuestro valor de tiempo, perdón, el vector de tiempo, el valor de aceleración y el valor de la velocidad 1. Bien, ahora vamos a escribir la ecuación. Entonces tenemos que distancia, la voy a llamar así, le voy a guardar una variable que se llama distancia, va a ser igual a velocidad 1 por el tiempo más un medio por la aceleración. Ahí está. Y aquí viene lo que hemos visto en una sesión anterior. Como el tiempo es un vector, tengo que utilizar el operador punto o no. Bueno, vamos a analizar. Un medio es un escalar y la aceleración también es un escalar.
Entonces, como la multiplicación de 3.5 por un medio me da un escalar, no es necesario colocar mi operador punto y el símbolo de por. ¿Por qué? Porque lo que se va a multiplicar es un escalar por un vector. Simplemente que coloque el signo por e indique el tiempo, que es un vector. Y aquí sí viene lo importante. El tiempo está elevado al cuadrado. Y ya vimos también en una sesión anterior que si yo quiero elevar al cuadrado todos los elementos del tiempo, cada vez que se multiplica, aquí sí voy a ocupar el operador punto al cuadrado. Listo, y vamos a correr. Y efectivamente se ha generado mi vector de distancia, que es un vector también de 1 por 21. Y cada valor de este vector es cuando el tiempo vale 0, cuando el tiempo vale 0.5, cuando el tiempo vale 1, cuando el tiempo vale 1.5 y así sucesivamente hasta 10, que es le dije que fueran esos valores. ¿Qué pasa si no hubiera ocupado el operador punto? Si hacemos esto, le damos correr y efectivamente me marca ya de inmediato un error, ¿no? Que al usar precisamente esta operación, pues es incorrecta la dimensión. ¿Por qué? Porque t es un vector. Entonces ahí recuerda que tenemos que utilizar nuestro operador punto. Listo. Entonces ya tenemos nuestro vector de distancia y ahora estos valores los quiero graficar. Entonces volvemos a ocupar nuestra función plot. Y en el eje de las x pues va a ir el tiempo, entonces escojo al vector tiempo. Y en el eje de la y pues va a ir la distancia. Entonces que yo lo guardé como... Ah, ok, no se ha guardado porque marcó un error. Bueno, lo voy a seguir haciendo. Plot, tiempo, distancia, que va a ser precisamente ese valor. Y le vamos a indicar que, entre comillas simples, quiero que esté en color rojo. Y vamos a ponerle una línea discontinua. Y el símbolo de asterisco, ahora quiero que aparezca este símbolo. Bien, le damos correr. Aquí me dice que operador inválido. Ah, perdón, me equivoqué aquí. El punto lo coloqué antes de la T y va antes del operador de exponente. Pequeño error. Ahora sí, correr. Y listo. Y entonces vemos que precisamente nuestra gráfica que se generó fue tiempo contra distancia, en donde le marqué, le indiqué que fuera de color rojo, que fuera con línea discontinua y con un marcador del asterisco. Si quiero que mi vector sea más grande o que vaya en incrementos menores, por ejemplo, punto 25, pues nada más le agrego, ¿no? El vector de tiempo va de 0 en incrementos de punto 25 hasta 10. Entonces le damos correr. Y como vemos, nuestros vectores cambio de distancia y de tiempo ahora son de 1 por 41. Y vemos cómo cambió la gráfica. Ya tenemos puntos más pegados y ya no se alcanza a distinguir bien que la línea es discontinua. En ese caso podría indicarle que solamente quiero una línea continua. Bien, y también le vamos a agregar lo que hemos visto, un título. Y le vamos a poner como título gráfica de tiempo versus distancia. A lo mejor quiero que esté en negritas, ¿no? BF, ahí está. Y igual quiero que el título esté en color azul. Bien, vamos a ponerle un título al eje X. Y le vamos a decir que es el tiempo, ¿no? Unidades en segundos, para que se vea bien. También en el eje Y. Aquí es distancia. Y vamos a ponerle en metros también para que se vea bien. Que si quiero que esté cuadriculado o no es a consideración de cada uno. Recuerden que es nuestro comando grid. Y le decimos on. Bien, le damos correr para que se
carguen los nuevos cambios. Y listo. Ahí está el título de mi gráfica, gráfica de tiempo versus distancia, el tiempo en segundos y la distancia en metros. Como hicimos en la gráfica anterior, ustedes pueden cambiar estos valores, cambiarle el tamaño de la letra, el color, el formato, como ustedes vean, ¿no? Dense una vuelta precisamente en las opciones de plot, donde podemos precisamente incluir todo este tipo de ajustes y de opciones. Si quieren cualquier comando en específico, solamente hay que escribirlo, ¿no? Por ejemplo, xlabel, y nos vamos al comando xlabel, y también aquí obviamente les va a manejar las opciones que pueden utilizar precisamente en la función xlabel, ¿no? Que es prácticamente lo mismo que en título, ¿no? Yo puedo especificarle como quiero que aparezca, incluso puedo también indicarle que aparezcan símbolos específicos que quiera manejar. Simplemente es escogiendo el valor, ¿no? Perdón, escogiendo aquí el código, ¿no? Con el que va a aparecer. Bien, vamos a ver otro tipo de gráfica con estos datos, otra de las gráficas básicas. Aquí le voy a dar una nueva sección. Y otra forma de hacer gráficos es una vez que ya tengo mis vectores. Si se dan cuenta, acá tengo la pestaña de plots, de gráficas. Entonces me van a aparecer diferentes opciones, ¿no? Como ahorita si lo observan no aparecen iluminadas, no aparecen seleccionadas, es decir que no las puedo ocupar, pero tenemos una gran variedad de gráficas que puede hacer MATLAB. Bien, lo que pasa es que me hace falta seleccionar qué vectores son los que quiero que aparezcan, por ejemplo, distancia y tiempo, ¿no? Entonces me voy otra vez a plots y vemos que ya se iluminaron, lo que significa que ya puedo escoger una de estas gráficas, ¿no? Por ejemplo, la de Skater. Si se fijan ahora en el Command Windows me apareció el comando. Yo lo escribiría Skater, distancia, tiempo, y me aparece precisamente la gráfica. Esta gráfica es de puntos y la podemos utilizar también. Lo mismo que la anterior, indicarle el título, los títulos del eje X, del eje Y, el color, etcétera. Bien, si hacemos eso como una orden de código, entonces escribimos Skater y aquí el programa me lo manejó distancia y tiempo primero, pero yo quiero que sea tiempo contra distancia. Le damos correr sección y ya me aparece la gráfica de esta forma, ¿no? Entonces, chequen, se les queda de tarea que ustedes mismos hagan un ejemplo parecido y vean las opciones que tenemos para manejar precisamente nuestras funciones. Esta de área es muy interesante. Yo también la podemos ocupar, por ejemplo, la de área, en vez de la función skater, vamos a ponerle área y vamos a indicarle tiempo y distancia. Vamos a darle correr y lo que nos hace es precisamente marcar o iluminar el área bajo la curva. En este caso es la curva de nuestra función tiempo contra distancia y abajo de esa curva se ilumina o se colorea el área trazada que tenemos aquí en la gráfica. Lo mismo, revisen la ayuda y le pueden poner la función área para ver precisamente aquí nos dice cómo podemos tenemos diferentes opciones para manejar precisamente esta función, ¿no? Creo que no era la de plot, era la segunda, perdón. Aquí está nuestra función de gráfica de área y nos va a manejar los diferentes valores que puede tomar, las diferentes opciones. Nos podemos ir también a la parte de hasta abajo y aquí podemos ver las diferentes opciones que maneja. Cómo cambiar el color del área. Por default maneja el color azul que vimos, pero ustedes pueden cambiar el color a uno que quieran, ¿no? Entonces denle una checada siempre a su parte de ayuda para poder saber cómo se está ocupando en específico una gráfica.
Entonces en esta sesión vimos unas gráficas básicas que fue principalmente la función plot, la de Skater y la de Aria, con dos ejemplos para que se note bien el uso de la gráfica, con las opciones de título, título del eje X, título del eje Y, leyenda y cuadrícula, ¿no? Y los colores que podemos manejar en nuestra gráfica. Bueno, espero les haya gustado este video. Sigan practicando cómo mejorar sus gráficas, cómo maquillarlas para que se vean mucho más elegantes. Y nos estamos escuchando en un nuevo video. Saludos y muchas gracias.